que cada semana hemos estado compartiendo de la misma manera. La semana pasada estuvimos hablando sobre el versículo 26 de Efesios. Estamos en Efesios 4, 26. Hablamos sobre la ira y el enojo. Hoy voy a tocar un tema de estas características de la carne, de estas obras de la carne. Normalmente ustedes cuando compartimos el mensaje nos dicen, pero danos algo práctico, muéstranos algo que podamos entender prácticamente. Bueno, pues estos tres mensajes de la semana antepasada, pasada y ahora son cosas bien prácticas que la Biblia y el apóstol Pablo nos exhorta a que no andemos de esa manera. Cuando dice el versículo 26, airaos, pero no pequéis, no se pongan sobre vuestro enojo. Estudiábamos esa parte la semana pasada, pero el versículo 27 dice, diréis lugar al diablo. Darle lugar al diablo significa permitir que mi carne se arrebate y haga lo que quiera o lo que estaba acostumbrada a hacer. Recordemos que tenemos tres enemigos básicamente. Uno, nuestra carne, otro, el diablo y otro, el mundo. Ellos tres son aliados para que se oponga y no hagamos lo que quisieres. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 16. En realidad nuestro mayor enemigo no es en sí mismo el diablo, no es en sí mismo el viejo hombre, porque esos son aliados. El alma es neutra y lo que hace el alma es decidir a quién creerle. Intelecto, voluntad y emociones. Cree en él y decide por voluntad creer en la carne o creer en el espíritu. Así es que nuestro mayor enemigo o el enemigo mayor para la carne es el Espíritu Santo. Porque no va a estar de acuerdo la carne con el Espíritu Santo. Va a tratar de estar en contra del Espíritu Santo. Aliado para el nuevo hombre es el Espíritu Santo. El aliado de este nuevo hombre que nos habla la Escritura aquí en Efesios es el Espíritu Santo. Y es por el Espíritu Santo que nosotros podemos vivir una vida nueva. Darle lugar al diablo es darle lugar a los chismes, es darle lugar a las mentiras, es darle lugar a aquellas cosas que deshonran a Dios. Darle lugar al diablo es aquellas cosas que nosotros nos permitimos y cuando menos pensamos nos controlan. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 2, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Pensemos por un momento, ¿qué significa esto de darle lugar al diablo? Miren, salió alguna vez en el periódico un hombre que vendía una casa. Yo les compartí esta historia hace como 2 martes en la reunión. Este hombre quería vender esta casa y la quería no perder del todo, quería de alguna manera conservar algo. Decía, ¿cómo le haré para que yo pueda vender esta casa y a la vez tenga toda la posibilidad de venir a esta casa? Bueno, dice, ya sé, voy a darla muy barata, voy a ponerla en oferta, muy barata, para que yo pueda poner una condición. Este hombre pone en el periódico una casa muy bonita, una residencia bastante hermosa, y la pone en un precio muy accesible. Empiezan a llamarle a algunas personas incrédulas y le decían, ¿por qué vende esta casa tan barata? Es que tiene una condición. ¿Y cuál condición es? Ven, platicamos. Y la gente que llegaba ahí, algunas personas aceptaban, otras no, algunas le llegaron al precio, otras no, hasta que una persona dice, bueno, si usted se queda con mi casa, le voy a poner una condición y se la voy a dar en este precio. ¿En qué precio? Tanto. Está muy barata. ¿Y cuál es la condición? Bueno, la condición para que yo le venda esta casa a este precio va a ser que usted me permita poner un clavito en la sala. ¿Un clavo? Sí, solamente quiero un clavo. Y cada vez que yo quiera venir a ver ese clavo, usted me permita verlo. ¿Y eso es todo lo que quiere? Sí, eso es todo lo que quiero hacer. Está bien, vamos a firmar. Firman las escrituras, le pagan al Señor la casa y después de un mes, ya pasado un tiempo, pasan 2 días, de repente tocan a la puerta. Abre el nuevo dueño. Ah, ¿es usted? ¿Qué desea? Vengo a ver mi clavito. ¿Mi qué? Mi clavito. ¿Se acuerda que le dije que tenía un clavito ahí? Sí. Ah, pues pásale. Llega, entra el hombre, el clavito y se sale. Y a las 3 semanas vuelven a tocar la puerta
Y era el mismo hombre. Le hablé y le dice, ¿qué desea? Vengo a ver mi clavito. Sí, es verdad, pasa usted. Pasa, dice, pero ahora quiero colgar. Es mi clavo, ¿no? Sí, quiero colgar mi sombrero en el clavo. Pues está bien, le déjelo. Pues es su clavo, esa es la condición que usted me puso para que yo pudiera venderle la casa, está bien. Pasa una semana, pasan 2, 3 días, y de repente empezó a vivir día a día a ver su clavito este señor. ¿Saben que darle lugar al diablo es eso? Ser permisivos con algo en nuestra vida, de tal manera que nosotros empezamos a dar cabida, lugar, a que las cosas que no glorifican a Dios empiecen a gobernarnos. A que ese viejo hombre empiece a tomar nuevamente control de lo que antes era de él. Cuando nosotros le damos lugar al diablo, estamos siendo permisivos con mentiras, con chismes, con calumnias, con difamaciones, con arrebatos de ira, porque es lo que dice aquí. Cuando salen palabras ofensivas de nuestra boca para agredir y afectar a las personas, es cuando nosotros le estamos dando lugar al diablo. A través de mentiras entre nosotros, fingiendo y aparentando, eso es darle lugar al diablo. De repente nosotros nos vamos dando permisos y a la larga empieza a traer consecuencias. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Si tú robabas, ya no robes. Cuando Pablo dice atrás, vosotros erais, mas ya no somos así, ya no. Cuando Pablo dice ya no, significa que llega un momento que nosotros estamos tan cansados, ya habituados a hacer algo que a Dios no glorifica, deberíamos de decir ya no. Cuando se burlan de nosotros, cuando nos critican, cuando nos asedian, cuando pasamos una prueba, cuando pasamos acoso por alguna razón o por alguna circunstancia, llegamos a un momento que decimos ya no, ya no. Pues Pablo dice esto, ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Si tú hurtabas, ya no hurtes, sino trabaja haciendo con tus manos lo que es bueno para que tengas que compartir con los que padecen necesidad. No solo para suplir tus necesidades, sino aún para compartir con los que tienen necesidad. Ninguna palabra corrompida. La idea de la palabra corrompida aquí es podrida. Ninguna palabra podrida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Los chismes edifican, las mentiras edifican, tus arranques de ira, de gritería, de pleitos, de celos, edifican. No dice, vamos a hablar del texto que mencionaba hace rato. Vamos, Primera de Corintios capítulo, vamos primero al 6:23. 6:23. Perdón, ahorita les digo. 6:12, primero 6:12 y luego 10:23. Dice la Escritura, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y vamos ahora al 10:23. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Es cierto que hay muchas cosas que nosotros, la Biblia no nos dice que sean pecado, pero dice la Escritura que todo sea para nuestra edificación. Tus comentarios, tus bromas, tus actitudes, tus pensamientos, tus intenciones deben de edificarnos a todos. Deben de glorificar el nombre de Dios. A veces nosotros hacemos cosas que no glorifican y que no edifican el nombre de Dios. Cuando yo menciono hace rato que en el Face aparecen muchos comentarios, fotografías de jóvenes, de personas que están dentro de la iglesia, que están haciendo cosas en borracheras, en actividades, en palabras oeces, y dices, ¿ese es un hijo de Dios? A veces es vergonzoso entrar en él. Aunque tú nos elimines del Face, a través de tus contactos podemos ver lo que tú escribes. A mí no me interesa andar indagando qué escribes y qué piensas.
deberíamos de pensar esto delante de Dios, que sea para nuestra edificación. ¿Para qué? A fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el que fuiste, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu te entristece cuando tú actúas, cuando tú andas en la carne, cuando no andas dependiendo de Él. Cuando tus arrancos, tus arrebatos, tus arranques, tus actitudes son arrebatadas como reacciones, el Espíritu se entristece. Así como tu papá, cuando te entristeces que tus hijos no te obedezcan, no te crean, no te respeten, es lo mismo que pasa con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, según Efesios 1:13, Dios lo puso como un sello en nosotros y no lo podemos quitar de ahí. Allí está, donde tú vayas, Él va. Lo que tú piensas, Él lo sabe. Antes de que lo digas, dice el Salmo 139. Quítese de vosotros toda, ¿qué? ¿Toda qué? Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítese de vosotros toda amargura. Y entonces me lleva a pensar en qué es la amargura. ¿Tú has visto, tú has tenido una rata muerta en casa? ¿Sí? ¿Y cómo huele? Horrible. Dentro de los olores feos que puede haber, aparte de una rata muerta, es un perro muerto. ¿Sí o no? Cuando vas en la carretera y huele a perro muerto, inflado, echándose a perder, el olor es tan fuerte, el olor es tan peculiar que identificas, hay un perro muerto. Pero ¿qué tal cuando huele rico? Cuando huele a pan. Ay, huele rico, huele a pan, ¿no dicen? Huele a pan y entra el olor de la panadería, de los tamales, del café. Por ahí por la casa donde nosotros vivimos, ¿tuestan o tostan? Tuestan café. Y ya he ido a indagar 2 veces para que me vendan café y solo 1 vez me vendieron café. Ya no me han querido vender café. Pero el olor que llega desde donde está la casa es como 1 kilómetro y huele mucho. Mira, la amargura, si tenemos que hablar de amargura, como dice Pablo, es como el olor a la rata muerta. Ahí está dentro. Así es que yo quiero invitarte a que tú medites en esta tarde si tu casa huele a rata muerta, si tu corazón hay amargura, y entonces hablamos de él. Si Pablo dice, quítese de vosotros toda amargura, tendríamos que ver lo que dice la Biblia en Hebreos 12, 14, 15. Apúntalo por favor porque es importante que lo tengas grabado. Hebreos 12, 14, 15. Dice la palabra de Dios así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Veamos cómo dice en el original, directamente así dice: paz seguid con todos y santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vigilando de continuo para que nadie esté falto de la gracia de Dios, sino que alguna raíz de amargura hacia arriba brotando causa disturbios y mediante ella sean contaminados los demás. Entonces hablemos qué es la amargura. Veamos, dice en otra traducción, o en otra versión dice: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades, corrompa a muchos. Así es que fíjense lo que es la amargura. Veamos el bosquejo de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Hablaremos del diagnóstico. ¿Cómo podemos diagnosticar que alguno de nosotros tiene amargura? Hablemos de los efectos o de los síntomas o de las consecuencias que causa la amargura. Y hablemos de la solución de la amargura. Yo no quiero evidenciarte, pero reconoces hasta este momento que hay en ti amargura en tu corazón, por la razón que sea.
Si tú reconoces, vamos bien. Si tú no reconoces, vamos a esperar que termine el mensaje y volver a hacer la pregunta. Así es que empecemos. ¿Qué es la amargura? Es una de las obras de la carne que hace más daño al hombre. Afecta de una manera tremenda y terrible al hombre. No distingue clase social, edad ni sexo. ¿Tú has visto a niños amargados? Yo sé. ¿Tú has visto a viejitos amargados? También. A veces pensamos que es cuestión de género o de edad. Y pensamos que solo la gente mayor que ha vivido una vida terrible, triste, desde su infancia, por eso es viejito y por eso es amargado. No es cierto, no solo la gente mayor. Hay gente joven, hay gente como tú, así muy joven, que tiene amargura en su corazón. Destruyen las relaciones interpersonales, familiares, iglesias enteras, trabajos y empresas. La amargura hace tanto daño al hombre que puede destruir todo lo que toca. Es como el óxido, es como el cáncer. Está ahí y empieza, y cuando menos te das cuenta, está invadido. Es como el cáncer precisamente. Hay personas que cuando se dan cuenta que tienen cáncer es porque ya tienen metástasis, ya no hay nada que hacer. Y en 3 meses, en promedio, o en menos tiempo, se van. Así es la amargura. Muchas personas no reconocen. La mayoría de la gente que tiene no se da cuenta, no la percibe en sí mismo, no alcanza a identificar lo que hay dentro de su corazón. Contamina a quien la tiene y el que la tiene contamina al que está cerca de él. Como que se pega, como que si fuera viruela, varicela, rociola, rubiola o todas esas olas que se llegan a pegar y contagiar fácilmente. La tifoidea se contagia muy fácil. Hay ciertos síntomas, la gripe por cuestión de virus se contagia muy fácil. Hay cosas así que enfermedades se contagian muy fácil. Este pecado se transmite muy fácil cuando damos lugar al diablo. Lo que estábamos viendo en Efesios. Cuando le damos lugar al diablo somos fácilmente receptibles, recibimos fácilmente la amargura de los demás y nosotros a la vez la transmitimos, nos volvemos portadores de ella. ¿Qué es la amargura? Hay varios significados importantes y raíces de qué significa cortar, pinchar, significa en voz activa ser áspero, desapacible, eso significa. Y de alguna manera, de una forma más concreta, significa sabor amargo, aflicción, disgusto o pesadumbre. Tenemos un sabor amargo. Cuando algo nace en coraje, es cierto que ciertas sustancias de nuestro cuerpo se revuelven y hasta la boca nos sabe amarga. Por el coraje que nosotros hacemos, por la molestia, por la indignación, por el dolor que sentimos en el momento, surge y se mueve todo y hasta nuestra boca percibe o siente lo amargo de lo que estamos sintiendo. Así es que en una forma concreta pudiéramos decir eso. Que es como una metáfora, una raíz de amargura, y el fruto de la raíz de amargura es este sabor amargo. Y de hecho vamos a ver que es como una planta también, es destructiva. La amargura siempre va a destruirnos, jamás nos va a edificar, jamás va a ser constructiva, jamás va a traer un beneficio a la iglesia, jamás va a traer un beneficio a la familia, jamás va a traer un beneficio a mi vida misma. Siempre va a destruirnos. Conforme a nosotros le demos lugar al diablo, esto va a permanecer, va a arraigarse y va a afectar a muchos más. Mata todo lo que toca, todo, roba la paz, enferma verdaderamente al hombre, nos hace daño, no solo afecta nuestra mente, nuestro pensamiento, sino también todo nuestro ser. Hasta lo más profundo de nuestro ser nos llega a afectar, porque lo manifestamos con taquicardias, con alteración de presión, con pensamientos perversos, con deseos de venganza, con iras, con contiendas, con envidias, con todas esas cosas. Así es que somos todos fácilmente presas de la amargura cuando nosotros le damos lugar a ella. Hay cristianos que durante días, semanas, meses, años
arrastran tremendas raíces de amarguras en su corazón. Por años, como cadenas, como aquellos hombres que vimos en las películas que arrastraban sus cadenas para llegar de un lado a otro, así hay cristianos en la actualidad, no dependientes del Espíritu Santo, sino llenos de amargura, traen consigo arrastrando cosas del pasado, cosas que le han enfermado desde niños, desde jóvenes, desde adultos. Y eso ha traído consecuencias en nuestros hijos. Eso contamina a nuestra familia. Son tan hábiles que se autoconvencen en que no tienen raíces de amargura. Se llegan a creer ellos mismos y todos percibimos fácilmente que alguien está amargado, menos él. ¿Tú percibes cuando alguien se enoja? ¿Sí o no? ¿Tú percibes cuando alguien está contento? También. ¿Tú percibes cuando alguien está amargado? Sí. Sí lo percibes. Por sus reacciones, por su forma de hablar, de expresarse de los demás, por los comentarios que hace. Tú percibes que hay amargura en su corazón. Pero muchos de ellos piensan que no tienen nada, que están bien con Dios y que no pasa nada, y participan en cosas y hacen cosas pensando que están bien con Dios, o intentan acallar su conciencia. Se ponen máscaras para que los demás no se den cuenta de su amargura. Fingen, aparentan, esconden el dolor, la tristeza, el reproche, la angustia, el trauma, el complejo, lo que hay en su corazón desde el pasado, el deseo de justicia, pero ya tomando justicia por venganza. Son tan carnales que no se dan cuenta del daño que causan a otros ni a sí mismos. No lo pueden percibir. Nosotros sí percibimos cuando una persona está amargada. Sí nos damos cuenta de ella. No se dan cuenta que tanto afecta o que tan afectada está su relación con Dios. Hemos hablado de obras de la carne. Hablamos de la mentira. Hablamos de la ira y el enojo. Hablamos de la amargura. Son obras de la carne que rompen nuestra relación con Dios. Si tú eres una persona que trae amargura desde muchos años atrás y que piensas que no pasa nada, no estás en comunión con Dios. Otra vez reitero esta idea. Cuando tenemos pecado y decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cómo se manifiesta la amargura? La manifestamos de muchas maneras. Una de ellas es a través de la ira. ¿Sí? Ese impulso inmediato, ya no deseo de justicia, sino manifestar constantemente que a todos nos molesta, todo nos causa molestia, todo nos parece mal, todo nos parece injusto. O lo manifestamos a través del enojo en una forma externa, como veíamos la semana pasada. O nos apasionamos por algo, inmediatamente discutimos y altercamos con las personas. De alguna manera empezamos a difamar, o nos causa molestia que seamos difamados. Hay malicia en nuestro corazón. Es la forma en que nosotros manifestamos que estamos amargados. Una persona con raíz de amargura contamina cualquier relación que se junte, que se acerque, que tan solo le llame, es contaminada por ella. O puede ser contaminada más si este otro anda en la misma condición que ella. Contamina a su matrimonio. Un hombre con raíces de amargura es fácil transmisor de rencor. ¿Qué pasa cuando alguien viene y te platica de una injusticia? Como cónyuge, lo primero que haces es hacerte a esa persona. Te haces a tu esposo, viene mi esposa y me platica de una injusticia. Lo correcto es que yo analice la injusticia y si tengo que ubicar a mi esposa en su condición, lo voy a hacer. Pero normalmente no hacemos eso. Lo que hacemos es hacernos a la persona y tomar la misma idea de posición, empezar a juzgar y a criticar a los demás. Eso no está bien. Cuando tus hijos vengan y te hablen mal de alguien, en lugar de creerles el 100%, en lugar de hacerte a ellos el 100%, analiza lo que te están diciendo. Platica con ellos, ubícalos en su condición delante de Dios. No le digas, ya no eres tú, ahora yo soy contigo y vamos contra ellos. Y eso hace la gente erróneamente. Cuando nosotros hablamos verdad, exhortamos a una persona, la reacción de los padres: ¿por qué andas diciendo de mi hijo esto? ¿O por qué andas diciendo de mi hijo aquello? ¿Que estoy mintiendo? ¿Que estoy difamando? En
Esa es la condición en la que está mi esposa o mi esposo. Anda en la carne en lugar de respetarte, toma una actitud y yo me hago a él para ir en contra de ti. El matrimonio se afecta. Y si se afecta el matrimonio, se afectan los hijos. Y si se afecta el matrimonio, se afectan los hijos, se afecta la iglesia. Porque la iglesia está formada por su gracia en los matrimonios, en los miembros de cada uno de los que estamos aquí, por los hijos. Afectamos a nuestros hijos, contaminamos a nuestros hijos. Si yo estoy amargado, mi esposa se amarga. Y si mi esposa y yo estamos amargados, tenemos nuestros amargaditos, nuestros hijos. Y los mantenemos y les proveemos suficiente amargura para que ellos guarden ese rencor por mucho tiempo. Y ya no es que yo esté molesto con alguien en especial, ahora mi esposa y yo. Y ya no es que ahora esté molesto yo, mi esposa, en el orden, sino ahora también mis hijos. Y ya somos una familia amargada contra alguien, en lugar de que cada uno tome su posesión. A mí me ha tocado muchas veces confrontar a algunas familias y he conocido las dos partes, la de parte A y la parte B. Y mi papel no es estar de ninguna parte. Mi papel es confrontarlo a la parte A y decirle: Dios quiere esto de ti, que le soportes, que le ames. Y a la parte B le tengo que decir: Dios quiere esto de ti, que le soportes, que le ames, que te pongas a cuentas. Pero yo no me puedo hacer de alguna de las dos partes. Dios no es así, Dios no me enseña eso. Él actúa justamente y a cada uno confronta para que delante de Dios primero esté en paz y a la vez pueda estar en paz con su prójimo. He estado bajo muchas circunstancias así, incluso entre cónyuges. Cuando los esposos vienen, la esposa y me dice: mi esposo ha hecho esto y esto y esto, yo no puedo llegar y decirle: tú hiciste esto. Tengo que enfrente de ella me diga: mi esposo ha hecho esto. Y entonces conocer las dos partes y juzgar justamente. Pero cuando tú estás contaminado, afectas a tu matrimonio, afectas a tus hijos, afectas tu trabajo, afectas la escuela en la que tú estás, afectas tus amistades, afectas la iglesia. Pero sabes que algo bien importante y terrible es que cuando nosotros estamos contaminados, afectamos nuestra comunión con Dios. El diagnóstico de la amargura es que dice: mirad bien. Y esto significa estar prestos, observa. Él dice: considérese a sí mismo. Dice: que cree estar firme, mire que no caiga. Así dice, ¿no? Somos muy fáciles de criticar lo que los demás hacen. Tú persigues fácilmente cuando alguien está enojado, cuando está amargado, cuando tiene problemas. Y tú en tu mente empiezas a solucionar sus problemas. Y las personas, cuando escuchamos a otra persona con problemas, lo que intentamos es empezar a solucionar sus problemas. Y tú y yo no vamos a poder hacerlo. Lo que tenemos que mirar bien es cómo andamos. Mirar bien, observar continuamente, dice el versículo. Mirar significa mirar, considerar, percibir, advertir. Hay que estar alertas a cosas que yo mismo puedo estar dando lugar. A que ponga clavitos en mi casa y después de eso mismo me esté causando problemas por ser permisivo, por considerar que esas cosas no pasa nada, las puedo tolerar, las puedo aguantar, justificándonos que el cuerpo las necesita. Pornografía, alcohol, inmoralidad, mentiras, robos, pleitos y celos. El cuerpo, la carne, vive de eso, pero la carne ya fue crucificada en la cruz por Cristo. Y no necesitamos ahora en este nuevo hombre hacer lo mismo que hacíamos en el pasado. Viene de dos vocablos la palabra mirar, que viene de una palabra que es epi, que es sobre, y scopeo, que es mirar, y de ahí viene la palabra episcopo, que es la misma que pastor o anciano, es el que mira sobre la vida. Así es que esta misma palabra que usa el apóstol Pablo en Hebreos 12, y la que usa igual en Timoteo, y la que usa en otros pasajes, es mirar bien. Tenemos que estar alertas y atentos a aquellas cosas que no glorifican el nombre de Dios, que dan lugar al diablo, como es la amargura. ¿Cuántos de nosotros podemos mirar
muy ligeros, muy subjetivos, muy relativos, y no realmente prestar atención a aquellas cosas que van a afectar mi relación con Dios. Veamos que las obras de la carne, o sea, la amargura, son la crítica. El hombre que está amargado, una de las primeras cosas que va a reaccionar carnalmente es criticando todo. Nada le parece. ¿Qué se dice? ¿Cómo se hace? ¿Por qué el tiempo? ¿Por qué aquel? Nada le parece. Un hombre, una mujer amargada, todo critica, en lugar de ver la bendición de parte de Dios. Un hombre o mujer amargado, o una persona amargada, da lugar a los chismes. Se presta fácil para escuchar chismes. Ha habido hermanas que a veces me llegan y me dicen: pastor, te quiero contar un chisme. Entonces yo les digo: no me lo cuentes. No es un chisme, es un comentario. Entonces es otra cosa. Pero la intención, ¿cuál es? Pues diciendo el chisme, ¿no? A todos nos gusta que nos platique. Dice la Escritura que el que anda en chismes descubre el secreto. El chismoso le gusta saber y enterarse de todo. ¿No es cierto? Y a veces hay personas que así son. Les gusta enterarse de todo. Está dando lugar al diablo para juzgar y criticar, porque en su corazón hay amargura. Y un hombre amargado que se entere de algún pecado de otro, ¿qué se va a encargar de hacer? Publicar. Y no salió en el boletín de esta semana aquí, pero lo hubieras puesto, Leo. ¿No? ¿Te imaginas? Cuando estuve en Vancouver hace muchos años, había un boletín que se llamaba Chip. Decía, su eslogan era: entérate y coméntalo. Así era el eslogan del Chip, del informativo de Vancouver, del centro de Vancouver. Pero eran cuestiones bancarias y cuestiones de empresa y de trabajo, no cuestiones de chismes. Así es que a partir de hoy vamos a tener un chip que diga: entérate y coméntalo. En la cara. Hay hombres y mujeres que están buscando enterarse y comentarlo, tener las primicias, porque se les queman las manos de transmitir esa información a los demás. Y más si está amargado. Amargado aumenta, magnifica lo que ha escuchado o lo que tiene en su corazón. El chisme hace mucho daño en la iglesia, y la única manera de detener el chisme, ¿cuál crees que es? Matando al chismoso. Mala idea no sería, pero no es muy buen remedio. La única manera de detener el chisme es confrontándolo. Cuando tú sepas un chisme de alguien, confróntalo. Y te voy a decir una cosa: si a ti te gusta enterarte de los chismes y alguien viene y te habla de otra persona, seguramente esa persona va a hablar de ti también. Así es que ya para. Va a hablar de ti también. ¿O quién eres tú para que me hable de ti? Va a hablar de ti también. Así es que esa persona que crees tanto amigo, tanto amiga, que te está compartiendo y diciendo cosas que nadie sabe, ni Dios las sabe. Osadamente dicen eso, ni Dios lo quiera. Como que te haces exclusivo, dándole lugar al diablo para pensar que tú eres el único que la sabe y que tú vas a dar solución a eso. Por eso hay que hablar las cosas claramente, hermanos, porque la verdad nos hace libres. Por eso cuando integran a la iglesia hay que confrontarlo y decirlo a la iglesia como tercer paso, porque la verdad nos hace libres y detiene las murmuraciones y los chismes. Cuando uno encubre cosas para que no sepan, para que no se enteren, estás dando lugar al diablo a más chismes. Así es que el chisme hace mucho daño a la iglesia. El juicio. Mateo capítulo 7 dice que no juzguemos para que no seamos juzgados, porque con la misma medida con que nosotros medimos, nos van a medir. Nos enteramos de algo y lo primero que hacemos es empezar a condenar. Cuando no te miras a ti mismo, ¿cómo estás tú? ¿Qué hay en ti? ¿Qué has hecho? La calumnia. No siempre los chismes son mentiras, a veces son verdades. Pero la calumnia es inventar cosas que no son reales, mentiras. Informar a la gente cosas que son falsas, que estamos inventando de otra persona. El hombre que anda en la carne, en la amargura, siente un deseo profundo de venganza.
vengarse de todo, tiene rencor, todo le molesta, nada le parece. ¿Tendrás tú algún diagnóstico de estos que dicen aquí? Cuando vamos en el ADO, y con reserva digo el comercial, te voy a hacer un test donde digan si tú eres ¿cómo se dice? Un usuario elite. Si te gusta el asiento de no sé qué, sí o no. No lo digas ahora en el ADO. Si te gusta que tenga contacto y que se haya baño para mujeres y para hombres, y si tú dijiste a 3 que sí, eres un usuario elite. Si tú a una de estas te dijiste que sí, eres bien ganador. Ese es tu test. No hay mucho que pensar, hermano. Cualquiera de estas cosas nos rompe la comunión con Dios. Cualquiera de estas cosas, con una que nosotros estemos haciendo, nos califican no dependientes del Espíritu Santo, y que estamos dependiendo más en la carne que en el Espíritu Santo. Hay falsos conceptos. Hay quienes dicen que tener un carácter duro, tienen un carácter duro, pero en realidad están llenos de amargura. Y por la forma como reaccionan, gritando, molestándose, aventando las cosas. ¡Ay, qué carácter tan duro tiene el hermano! No es cierto, no es que tenga un carácter duro. Es tan carnal que no depende del Espíritu Santo y todo le molesta, todo le amarga, todo le fastidia y todo quiere tener control de sí mismo. Esa es una persona amargada. Un carácter duro estimula, desafía, alimenta, motiva, bendice, se parece a Cristo. Mejor aún, Cristo en nosotros. Mejor dicho, es Cristo en nosotros. No es que se parezca. Es que cuando el Espíritu Santo nos controla, lo que vamos a reflejar es carácter. Y si no es el Espíritu Santo reproduciendo la vida de Cristo, esas famosas cualidades de carácter no sirven de nada, porque es la carne educada, es la carne motivada, son valores y principios, son humanos trabajados en la carne, pero no producidos por el Espíritu Santo. Seas muy respetuoso, seas muy honrado, pero si no es producido por el Espíritu Santo, se te va a acabar la honradez y te van a llegar al límite para cubrirte y hacerte deshonrado. Un carácter amargado destruye, oprime, desalienta, es de tropiezo. Nos tropieza saber que hay una persona así. En lugar de animarnos, de alentarnos, nos causa molestia tan solo verlo. La carne provee para la carne. El que siembra, dice Gálatas, para la carne segará de ella corrupción. Así es que un carácter duro no es aquel que grita, que avienta cosas, o que es determinante, un sí y un no. Jesús tenía un carácter determinante, pero el amor, siempre mostrando el amor. ¿Se acuerdan cuando entra al templo? La primera cosa que hace al entrar a Jerusalén, después de esa entrada triunfal, entra al templo. Si ustedes revisan eso, lo vamos a ver dentro de poco, y la primera cosa que hace es entrar al templo y volca las mesas del templo, y dice que habían hecho de la casa de su padre cueva de ladrones, y no estaba molesto. Perdóname, mi hermano, perdona a tu persona que está viendo allá. Si tú dices que Jesús se enojó porque volcó las mesas del templo, no es cierto. Lo primero que hizo fue un azote de cuerdas para evidenciar lo que estaban haciendo, llamar la atención. No empezó a gritar, simplemente dijo: ustedes son una cueva de ladrones. La carne provee para la carne. Hay quienes tienen raíz de amargura contra sus padres. No somos nadie para juzgar a nuestros padres. Nuestros padres hicieron lo posible, en su modo, en su tiempo, bajo sus recursos, en su ignorancia, en su religiosidad, porque muchos de nuestros padres fueron religiosos y no realmente espirituales. Y en su religiosidad nos sometieron a preceptos como no gustes, no tomes, no hagas, no veas. Y después hay quienes ahora nos fuimos al extremo, o se fueron al extremo por estar sometidos tanto tiempo de presión, y ahora tienen amargura contra nuestros padres. Por eso hago esto, porque mi padre siempre me reprimió, porque siempre me dijo que era pecado, y no era verdad. Lo que haya sido, tú no eres nadie para juzgar a tus padres, porque tú también eres papá. Y tú también te has equivocado. Quienes somos padres nos hemos equivocado educando a nuestros hijos. Hemos fallado.
por caer en nuestras propias prudencias, en nuestros propios razonamientos, por no depender de Dios. Es tiempo de hacer algo. Tus hijos ya están grandes, es más, ya se casaron. ¿Es tiempo de hacer algo o ya no hay nada que hacer? Sabes que sí. Por la gracia de Dios todavía es tiempo y no pierdas la esperanza. Aunque tu hijo no quiera saber nada del Señor. Conozco familias por causa de los padres que han caído en pecado, lo menos que ahora en este momento jóvenes o niños quieren saber algo del Señor, porque vieron a su padre compartiendo, porque vieron a su padre testificando, y lo que menos quieren es saber del Señor. Y no dice un dicho en el mundo que dijo el pastor: ¿qué? O peor. Gracias a Dios hemos roto ese cliché, esa idea absurda, carnal. En lugar de que oremos por nuestros hijos, que ores tú por mis hijos, no para que sean perfectos, así como yo oro por los tuyos, y no para que sean perfectos, para que tengan temor de Dios, para que dependan de Dios y para que aprendan a conocer a ese Dios en una forma personal, en lugar de juzgarnos unos a otros. ¿Tienes amargura contra tus padres? Pídele perdón a Dios, reconócelo delante de Dios. Ellos se equivocaron, no eres tú para juzgarlos. Dios les usó de alguna u otra manera. Y tu mujer, si ves que tu esposo está haciendo de tropiezo a tus hijos, aférrate a la gracia de Dios. No te sueltes de ella, porque la gracia es mayor que aún la condición de cualquiera que esté alrededor tuyo. La maldición se rompe cuando le creemos a Él. Ora por tus hijos. Si tus hijos tienen que pasar un proceso para aprender a depender de Dios, no te sueltes por ningún motivo de Él. Descansa en el Señor. A lo mejor no te va a tocar verlo, pero descansa en el Señor. Hay quienes tienen amargura contra su cónyuge. Cayó en adulterio, le fue infiel, le robó, le engañó, le usó, lo que quieras que haya pasado en tu vida, eso está haciéndote más daño a ti, mujer u hombre, lo que seas. A tus hijos. Hay quienes tienen amargura contra los hijos porque no ven ni procuran a los padres. A veces egoístamente los padres estamos buscando y esperanzados a que nuestros hijos ganen dinero para que los sostengan y hagan todo lo que hicimos por ellos. Pues estás bien equivocado, porque nosotros no trabajamos para eso, ni servimos para eso, lo hicimos para Dios. Y si tú no lo hiciste para Dios, ve considerando esto, porque de tus hijos aún te vas a tener que desilusionar. Si ellos dependen de Dios, dale la gloria a Dios. Si ellos no entienden el temor de Dios, ora para que aprendan a tener temor de Dios. Nada más. Y a lo mejor los hijos te van a defraudar. Algunos hermanos. Entre hermanos, ¿cuántos daños se hacen? ¿Cuántos rencores hay entre los familiares? Y se dicen perdonar. Y siguen en lo mismo. Oye, si eres hijo de Dios, no tienes por qué albergar raíz de amargura en tu corazón contra tu hermano en la sangre, y contra tu hermano en la carne, y contra tu hermano carnal, de como quieras ver. No hay una razón alguna que justifique, aunque te hagan daño, aunque se burlen de ti. El amor de Dios es tan suficiente, el perdón de Dios es tan suficiente como para sobreponer y pasar todo por delante, como lo hizo Él. Tú puedes tener raíz de amargura por amigos. Fíjate qué absurdo. Amistades hermosas, bellas, por un chisme, por un amargado que viene y contamina a otro, despierta nuestra conciencia y nos hace ver cosas que no son. O nos aliamos a esa persona para amargarnos en contra de aquel amigo, gran amigo. Y por una tontería, una insignificancia o por cualquier cosa, no solo por dinero, llegamos a sentir coraje y odio contra un amigo, hasta contra el pastor mismo. No me visitó, no hizo esto por mí. Es bien curioso cómo la iglesia empieza a formar características propias de lo que debe ser un pastor, pero no van a Timoteo ni a Tito, y no ve lo que dice Hebreos, y no ve lo que dice Pedro, con el cuidado que debemos tener por ellos. Y no hablo por mí, hablo en general. Podemos tener amargura contra la vida misma. ¿Por qué nací en esta familia?
y no nací en el Palacio de Inglaterra. A veces mi mujer me dice, tú ibas derechito a Palacio Nacional o derechito a Los Pinos, pero ¿qué crees? La cigüeña se estrelló donde ti. Hay quienes se creen hechos a mano, ¿no? Expresiones de mi mujer son esas. Te crees hecho a mano y tienen amargura contra la vida porque son pobres, porque no viajan, porque no tienen un marido como aquel, porque no tienen un hijo como aquellos. Deja de decir esas onceras, porque delante de Dios eso es carne, eso es reclamarle a Dios y se equivocó lo que hizo para mí. Es como decirle, Dios, te equivocaste, y tienen amargura contra la vida por cualquier cosa. Tienen amargura contra Dios mismo. Tienen amargura contra Dios porque dicen, me quitaste a mis padres. Yo perdí a mi madre a los 17 años y no conocí al Señor. Yo conocí a Jesucristo a los 19 años. Tengo 50 años, así es que no me cuentas. Y puedo decirle a Dios, tengo amargura contra ti porque en el momento más que necesitaba a mi madre, tú me la quitaste. Y hay quienes viven así, que sus padres por alguna razón los abandonaron. Conozco el caso de una mujer que no quiere saber nada del Señor, y en ese tiempo su esposo se decía cristiano. Esto tiene muchos años, y le dijo, voy por unos cigarros a la esquina, y después de 30, 40 años no ha regresado el fulano, y no quiere saber nada del Señor, no le interesa, porque tiene amargura contra ese hombre. Obviamente tiene amargura para con Dios. Hay quienes tienen amargura porque dicen a Dios, no tengo trabajo, yo me esfuerzo, estudié tanto y no tengo trabajo, no gano lo suficiente, lo que yo mereciera ganar. Si Dios te permite no tener trabajo, mi hermano, analiza qué hay en tu vida o qué quiere enseñarte. Primero, si es pecado, y segundo, si Dios quiere enseñarte algo. Y si Dios te quiere enseñarte algo, dale gracias a Dios, porque eso te va a enseñar a depender de Él y vas a ser rico en fe. Algunos dicen, me quitaste lo que más quería, mi carro, mi casa, lo que sea. No me has dado lo que te he pedido. La Biblia dice que todo lo que pidieres al Padre creyendo lo recibiréis. Pero no lees el contexto, que cuando pidas conforme a su voluntad, mucha gente no lee el contexto. Pide conforme a su voluntad, no conforme a tus caprichos, no conforme a tus deseos. Dios cumple necesidades, no necedades. ¿Escucha esto? Yo mucho tiempo estuve deseando por un mostaza amarillo. Y yo decía, dame vida. Me encantaban los mostazas. Ahora le doy gracias a Dios por el carro. Y ya no pido desde hace mucho tiempo por un mostaza amarillo. Hasta que leí Efesios capítulo 1, versículo 16. Hasta que entendí que lo más importante es que Dios me abra los ojos para entender su grandeza. Hay quienes tienen tanto tiempo esperando algo y quienes se amargan contra Dios. Algunos han dicho, creo que Dios se ha olvidado de mí. Ya no me responde. Y sabes que el mismo pasaje dice por qué. Porque brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Fíjate lo que dice. Los efectos que causa la amargura son, según Hebreos 12:15b, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios es suficiente para vivir. Cierra la puerta a las bendiciones y a la gracia de Dios. La amargura no te permite disfrutar de lo que ya tienes, de la posición tan maravillosa que Dios te ha dado. Heredero, hijo, sentado a la diestra del Padre, y todo lo que la Escritura nos dice. Se cierran las bendiciones, no permiten, no dan lugar, porque mi corazón está tan lleno de rencor y de amargura que no percibo lo que tengo. Qué miserable soy. Estoy tan ocupado, amo tanto mi rencor,
Aunque me haga daño, aunque me lastime, aunque me fracture, aunque esté inmerso en esa porquería, yo lo quiero seguir teniendo. Dice Juan capítulo 3 del 18 en adelante, que no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es paradójico que algo que nos hace sufrir tanto, que algo que nos lastima tanto, que algo que afecta tanto, que algo que rompe mi relación con Dios, yo sigo guardándolo aquí en mi corazón. Es como tener una rata muerta en la alacena, en medio de los alimentos. Es como tener una rata muerta en mi tocador, en mi ropa interior. Huele mal, hiere mal, me fastidia su olor, pero ahí lo quiero tener. Ahí la quiero tener. Y no me permite ver y disfrutar las bendiciones. No es Dios quien detiene su gracia, eres tú quien no la quiere. No quieres depender de su gracia y vivir de su gracia. El amargado se aísla de los demás, se encierra en sí mismo, se aparta, crea sentimientos de culpa. Un amargado siempre va a quedar solo, porque a todos los va a correr. Todos piensan que le van a robar, todos piensan que le van a hacer daño, todos piensan que van a hacer algo, van a abusar contra él. Por eso crea sentimientos de culpa. Poco a poco se va destruyendo a sí mismo, y tarde o temprano busca vengarse, y las van a pagar. Todos ustedes que me están viendo ahorita, aunque tú te voltees. Ni él mismo se soporta. No soporta heridas ni abusos. ¿No el Señor soportó todo por nosotros? Quien cuando le maldecían no respondía con malicia. Hebreos dice que tomó un poco la ignominia, que tomó un poco la ofensa que hicieron contra él. Solo un hombre que depende del Señor soporta el agravio de los demás. Pero un amargado no soporta que le corten, que abusen de él, que le engañen, que lo critiquen. No soporta que hagan mentiras contra él, que lo rechacen. No soporta enfermedades, nada, porque todo le hace daño. No soporta la pobreza. Es cierto que a veces Dios permitirá pobreza en nosotros, y hay dos razones por las que podemos ser pobres. Una, porque Dios esté tratando en nuestras vidas y nos esté enseñando, nos esté humillando, quitarnos todo para que la única esperanza sea Él. A veces Dios permitirá eso. De toda la opulencia que tuviste, de toda la multitud, de todo lo abundante que tú tenías, Dios te quite todo y te deje sin nada, para que llegue el momento en que tú digas: solo te tengo a ti, y con eso estoy contento. Si es por esa razón, gloria a Dios, tiene sentido. Pero hay ocasiones que hay pobreza por flojera. Proverbios capítulo 6 nos dice: hay quienes están padeciendo sin trabajo por flojos. Hay quienes están padeciendo, por eso dice que el que hurtaba no hurte más. Hurtar es más fácil. Un móvil no, muy bien. Hurtar es más, ya no voy a decir eso. Hurtar es más fácil que trabajar, porque te invierte poco tiempo, ¿no es cierto? Poco tiempo te invierte y vives bien, entre comillas. Disfrutas, comes, paseas, pero te lo ganaste lícitamente, y todo el dinero que falta tarde o temprano nosotros obtenemos de esa manera no rinde, no se ve sus frutos. Dice la Escritura que los bienes que se adquieren deprisa finalmente no son bendecidos. Así dice. Así es que Dios puede permitir pobreza en tu vida. Dale gracias a Dios. Permitirá sufrimiento. Hebreos 12:15 dice que brotando alguna raíz de amargura. En Deuteronomio capítulo 29 dice: no sea que haya entre vosotros varón, mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Ajenjo es la planta que es amarga.
recetan medicina para la diabetes, ¿verdad, Eric? Y algunas de estas medicinas son amargas y no las tomo por eso, porque saben bien feo. A lo mejor son buenas, a lo mejor hacen bien. Y tómate esta plantita y tómate esto. Mira, el que deja que brote en su corazón plantita, después de la plantita la prueba y saca amargo. Eso es una paradoja, de alguna manera lo está diciendo así. Y lo que vamos a hablar, y lo que va a expresar, y lo que vamos a sacar de aquí dentro son puras palabras amargas. Os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura estorba para que veamos lo que tenemos. No hay hombre más miserable que el que no ve y le da gracias a Dios por lo que ya tiene. Deja de estarte quejando de tu marido, de tu mujer, de tus hijos, de tu trabajo. Aunque sean malos, aunque no sean temerosos de Dios, dale gracias, porque es un motivo para que tú ores por ello. A mí me encanta mi mujer. ¿Qué puedo decir de ella? Ahorita a veces hablo cosas que no debía de ella, pero le agradezco tanto a Dios por la vida de mi esposa, porque ella me hace ver de esta manera. Dios le usa para hacerme ver de esta manera. A veces en mi dolor, en mi angustia, en mi quebranto, y me dice, dale gracias a Dios por esto. No, tienes razón. Gracias, mi amor, por decirlo. En lugar de hacerte a él o a ella y amargarte con ella, hazle ver como Dios ve las cosas. En tu luz veremos la luz. Y en tu amargura a ti va a estar como amargado igual que tú. Yo no quiero eso. Cuando tú tengas la intención de venir a platicarme algo para amargarme contra alguien, no vengas, por favor. Cuando tú me veas a mí que te estoy platicando con amargura algo de alguien, dile, pastor, cállate, dímelo, por favor. Cuando tu mujer venga y te diga, oye, fíjate que esto, escúchala con respeto, pero ubícale con la palabra de Dios. O tu esposo, o tu hijo, o tu hija. ¿Qué nos manda el Señor? Amarnos unos a otros. Con eso tenemos. Contaminamos muchas manchas, algo que se tiene. En realidad la contaminación es como eso. Cuando has manchado una camisa, yo batallo mucho con las camisas manchadas o percudidas o llenas del cuello o de los puños, y estoy tratando de echarle todo lo posible que ustedes inventan. ¿Qué hacen para blanquear las camisas, mujeres? Si las pones al sol con cloro, se hacen amarillas. A ver, díganme, yo había hecho varias. ¿Qué haces? ¿Con ace? El ace es un poco blanqueador. Le he puesto pino, le he puesto ace, le he puesto no ace y no pasa nada. La amargura es algo así, la contaminación es algo así como infectar toda una cazuela. Cuando alguien está tomando crema de un tarrón de crema y la mete a la salsa, ¿qué pasa con la salsa? Se echa a perder. Y la regresa a la crema, ¿qué pasa con la crema? Se echa a perder, ¿no es cierto? Pues es lo que pasa con el amargado. El Salmo 73, fíjate lo que dice el salmista. Asaf decía esto: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía que punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Y fíjate lo que Dios dice a través de Asaf, yo no te lo estoy diciendo. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Así es un amargado, una bestia. Esta es la única causa que me permite decir esta palabra: bestias. Ahí la Biblia lo dice. Así es que una persona que está amargado es como una bestia. ¿Una bestia entiende razones? No. ¿Una bestia cómo actúa? Por impulso, por lo que su naturaleza le empuja, pero no controlada por el Espíritu Santo. Así es un amargado, como una bestia que no hace caso, ni acepta razón, ni entiende nada. Terminemos. La solución.
La solución contra la amargura. Te voy a decir 3 cosas que nos dan solución a lo que es la amargura. Y vamos a analizar brevemente. La solución a la amargura es la cruz. Gálatas 2:20 y Éxodo 22:27. 15, 22 al 27. La solución para la amargura es el perdón. Y hoy vamos a ver esos 3 textos. Primero la cruz, porque solo en la cruz se puede echar abajo la amargura. Solo en la cruz se puede perdonar. Y una es depender total y plenamente de la gracia de Dios. Veamos para terminar. Si dijimos que la solución es la cruz, Gálatas 2:20 dice, lee conmigo por favor, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Éxodo 22, ¿te acuerdas de Éxodo 22 al 27? A los 3 días, fíjate esto que me impresiona del pueblo de Israel. A los 3 días de haber cruzado el Mar Rojo, 10 milagros, 10 plagas, donde Dios guardó a su pueblo en Manasés y no permitió ninguna plaga de ellos. 10 plagas, un milagro más cruzar el Mar Rojo, y a los 3 días, ¿qué crees que estaban haciendo? E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron del desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara. Y no pudieron beber agua de las aguas de Mara, porque eran amargas, eso quiere decir Mara. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó a las aguas y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y de ordenanzas y ahí los probó. ¿Qué significa la cruz? El único lugar donde nosotros podemos deshacernos de la amargura es estar muertos con Cristo. La cruz. Porque hay el hombre amargado, perverso, sangrón, antipático, pedante y todo lo que le puedes echar, ya murió. Y ahí en la cruz, Dios te dio un amor en el cual sí puede perdonar, el cual sí puede amar. Dice la otra parte del Éxodo. Otro segundo aspecto de la solución es el perdón. Lucas 6, 36 y 37 dice, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros. La pregunta aquí es, ¿quiénes son los unos? ¿Quiénes son los unos? Alcen la mano los unos. Ahora alcen la mano los otros. Es curioso ver cómo dice los unos a nosotros. Pues sí sabes a qué se refiere, ¿no? A tu prójimo. Dice, soportándonos unos a otros. Soportar no significa tener tolerancia sobre el pecado. Soportar significa esperar el proceso, que tú entiendas la gracia de Dios en tu vida. Perdonándonos unos a otros. Eso es lo que yo tengo que hacer contigo y lo que tú tienes que hacer conmigo. Así es que eso nos da libertad. Eso nos da podernos relacionar, que nos perdonemos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y el perdón también es en la cruz. La amargura se quita en la cruz y el perdón se lleva a cabo en la cruz. ¿Cómo dijo Jesús? Perdónanos. ¿No dijo Esteban capítulo 7 del libro de los Hechos, en la historia 50? El mismo apóstol Pablo vivió y experimentó ese perdón que tenía contra él. Si es posible, fíjate que dice Romanos 12:18. No siempre se puede,
A veces yo intento estar en paz con los demás, pero los demás no entiendo, están fastidiando, molestándome, yendo sobre de mí, contra mí, porque sí, ¿por qué no? Dice la Escritura, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, vosotros somos nosotros, tú, vosotros, no está cliché, pero si me diría la razón, vosotros, en cuanto dependa de vosotros, ¿qué dice? Estad en paz con todos los hombres. Lo que esté de tu parte, perdona, soporta. Si los demás no quieren estar en paz contigo, es cosa de ellos. La semana pasada decíamos, estaba leyendo, creo que Edgar, no recuerdo, creo que Edgar decía en cuanto a la ofrenda, que si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tienes algo en contra de tu hermano, deja tu ofrenda, ponte a cuentas y regresa. Le digo a mi mujer, por eso yo no ofrenda. Necesito ser ofrenda. Dice, por último, depender de la gracia de Dios. La solución contra la amargura es depender de la gracia de Dios. Segunda de Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y el texto que estábamos estudiando, de Efesios 4, quítese de vosotras toda amargura, enojo, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, mejor aún, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Estás amargado? Ya sabes qué hacer. ¿Para qué esperar? ¿Qué te detiene? ¿Sabes qué te detiene? El orgullo. ¿Sabes qué te detiene? La incredulidad. ¿Sabes qué te detiene? El que no se te da la gana hacer. ¿Y sabes qué vas a pasar? Mucho dolor y tristeza. Aún. Más aún de la que estás pasando. Ya no andemos como nosotros gentiles, en la vanidad de su mente. Este pasaje es tan práctico que nos muestra todas aquellas cosas que estamos poniendo clavitos en nuestra casa. Y posiblemente tu casa esté llena de clavitos. Y en ella estés colgando cosas que te estás dando permiso. Y una de ellas es la amargura. Te afectó un tío, una hermana, un amigo. No pongas pretextos. Dios los perdona. Ellos no quieren arrepentirse, pero cuando tú no perdonas, el que se hace más daño es tú. Es su problema. Tú puedes estar en comunión con Dios, pero si tú afectaste a alguien y Dios, a través de lo que hemos visto, ha creado conciencia plena de lo que debes de hacer, no te tardes más, no te aguantes. Señor, queremos agradecerte esta hermosa tarde que nos das permiso de estudiar tu palabra, de recordar lo que el apóstol Pablo enseñó a la iglesia de Éfeso, de recordar lo que el apóstol Pablo a través de tu palabra nos enseña a nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Te queremos pedir perdón. Pedirte perdón, Señor, porque si hay cosas en nuestro corazón que hemos guardado y que las tenemos muy escondidas. Y sabemos que para ti no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Y sabemos también que para ti o ante ti no podemos engañarte. Perdónanos, Padre, por favor. Queremos suplicarte que a través de la cruz de Cristo podamos echar a un lado la amargura. Queremos rogarte que a través de la cruz de Cristo podamos perdonar a nuestro prójimo. Queremos rogarte que a través de la cruz de Cristo entendamos plenamente que estamos en tu gracia y que por tu gracia vivimos una vida diferente. No depende de nosotros, solo de ti. Y nosotros queremos creer, Señor, que tú lo vas a hacer en nuestras vidas.
es más que ya lo hiciste, solo que tomemos lugar de lo que ya nos has dado. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Héctor, por favor, si pasas para que termines. Y ahí acabamos el capítulo 4 de Efesios y ya nos vamos a ir al capítulo 5. Y vamos a ver. El 285, vamos a ver bien.